En este pequeño taller les voy a mostrar la continuación de la primera sesión de puntos. Habíamos visto en la clase pasada que habían múltiples métodos para la creación de puntos COGO, Coordinate Geometry, en Civil 3D. Habíamos visto que habían varios métodos. Aquí, por ejemplo, yo tengo una lámina abierta. Si nosotros nos dirigimos a la cinta de opciones, aquí, en la ficha puntos, aquí podemos encontrar los múltiples métodos para crear un punto. Tenemos misceláneos, intersecciones, alineamientos, superficies, pendientes, interpolaciones también. Les había explicado, por ejemplo, el método manual, que era para picar un punto sobre el dibujo. Podía picar, por ejemplo, un punto en cualquier lugar del dibujo y se creaba el punto. Una descripción le ponía, por ejemplo, TR, y una elevación le ponía, por ejemplo, mi. Hacía mi zoom extend, ZE, y ahí tenía mi punto. La opción manual me permitía crear un punto en cualquier lugar del dibujo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, la opción norte-este, que es lo mismo, pero esta vez sí voy a indicar una coordenada norte y una coordenada este. La opción bearing o rumbo, que me permitía crear un punto a partir de especificando un cuadrante, un ángulo y una distancia, ¿sí? Respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, acá me dice seleccionar punto de referencia, el punto de inicio. Voy a hacer clic aquí y, por ejemplo, aquí me indica seleccionar en qué cuadrante voy a ubicar este segundo punto respecto al primer punto que he picado, donde se aprecia como una especie de teodolito, ¿no? Podemos indicar de que sea en el primer cuadrante, puede ser en el segundo, en el tercero o en el cuarto, ¿no? Una vez que indico, por ejemplo, aquí, primer cuadrante, puedo indicarle el ángulo respecto al eje norte-sur, al eje vertical. Le puedo indicar un valor, por ejemplo, 45 grados, Enter, y luego me pedirá una distancia. Le puedo ingresar cualquier distancia, le puedo poner 15, por ejemplo, Enter, y listo. Me pide la descripción del punto, le puedo poner cualquier descripción y una elevación, le puedo poner 1000, por ejemplo. Y ahí está mi punto. Y el comando regresa al mensaje inicial para repetir el proceso nuevamente, ¿no? Para crear otro punto y así. Con Escape voy a salir. El método también, por ejemplo, que habíamos visto de Azimuth es muy parecido, solo que esta vez no me pide ingresar un cuadrante, sino me pide ingresar el Azimuth desde el eje norte-sur, así como en topografía, del eje norte-sur horario o del eje norte-sur antihorario, ¿sí? Es lo mismo. También me va a pedir una distancia, de hecho, también. Lo más resaltante del método, bueno, de esta sección misceláneos, tenemos a lo largo de una línea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, creamos una línea o polilínea, en este caso P-line, voy a utilizar este comando. Le indico, por ejemplo, voy a dibujar cualquier línea, en cualquier dirección. Ahí está. Y voy a utilizar este comando que dice a lo largo de una línea o curva. Me pide seleccionar el objeto, voy a seleccionarlo. Y luego me pide una distancia relativa. ¿Sí? Voy a especificar una distancia. Le pongo, por ejemplo, 10. Enter. Una descripción. Una elevación cualquiera. Le pongo 10. Me habrá creado este punto justamente en el eje de la línea a una distancia de 10 metros desde el inicio. Por ejemplo, le puedo poner 20, Enter, la misma descripción y una elevación cualquiera. Ahí está, este punto está a una distancia de 20 metros, y así. Aquí, por ejemplo, habíamos visto más métodos. Este método también, que es parecido a este comando, pero con este método yo puedo crear solo puntos en los extremos de la línea, ¿sí? No me va a crear puntos intermedios, de hecho, ese comando. Es muy parecido. También habíamos visto otro método muy importante que eran estos dos, que era dividir objeto y el otro que dice measure object, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Voy a hacer una copia
una copia de este objeto polilínea. Voy a hacer una copia por acá y otra copia por acá. A ver, por ejemplo, voy a seleccionar este comando que dice dividir objeto. Me indica la barra de comandos que seleccione un arco, línea, polilínea, etc. Entonces voy a seleccionar aquí el objeto polilínea. Ahora me pide el número de segmentos, pues le puedo decir 3, enter. Me indica un offset, un desfase a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Pero como yo quiero que se cree en la línea, pues le voy a poner 0. Le voy a dejar el valor en el cual se encuentra, enter. Una descripción para dibujar el primer punto y una elevación. Le puedo poner, por ejemplo, 10. Y ahí se crea el primer punto en el vértice inicial de esta línea. Luego me pide otra descripción y una elevación cualquiera. Ahí crea el segundo punto y así, hasta dividir el segmento en 3 partes iguales. Listo. Cuando haya creado el último punto, el comando mostrará el mensaje inicial. De esta forma nos dice que la secuencia de comandos ha terminado, ¿sí? Cuando ha logrado dividir el segmento en 3 partes, que fue lo que le indiqué. Una diferencia con el otro comando es que el otro comando no me pide el número de segmentos iguales en el cual yo deseo dividir un objeto, sino me pide una distancia. ¿Sí? Esta distancia puede ser entera, puede cubrir toda la longitud o no. Voy a hacer uso del otro comando. El otro comando era el Measure Object. Selecciono la línea. Me pide la estación de inicio, yo le voy a indicar el 0, efectivamente. Y la última, que es el 37.61. Enter. El offset le voy a poner 0. Y me indica ingresar un intervalo de valores, un intervalo de distancias. En este caso lo voy a dejar en 10. La descripción le voy a poner cualquier descripción y una elevación cualquiera. Y así me va a ir creando los puntos. En este caso no se ha completado el último punto porque esta recta no es un múltiplo de 10. Eso sería la diferencia entre este método y, bueno, entre estos dos métodos. Miscellaneous, dividir objeto y Measure Object. Y por último tenemos estas dos opciones que también son muy utilizadas, el manual y el automático. Crear puntos, a ver, voy a copiar, copy, enter. Copio por acá y voy a copiar otra vez por acá, así. Y ahora voy a seleccionar la opción que dice Polyline Vertices Automatic. Bueno, para que se ilustre mejor voy a dibujar una polilínea con varios vértices, así más o menos, así. Y voy a copiarlo a la derecha, voy a copiarlo a la derecha. Y voy a utilizar el último comando que me dice crear puntos, miscellaneous, Polyline Vertices Automatic. Me pide seleccionar el objeto, una descripción, le pongo tr, enter, enter, enter y enter. Este comando me permite capturar los vértices de la polilínea, sí. Y en este caso los puntos estarán se crearán en la misma cota de los vértices de la polilínea. También va a capturar la cota. Es por eso que no me pide ingresar la cota. Como este objeto polilínea está en la cota 0, todos los vértices, todos los puntos se crearán en la cota 0, porque todos sus vértices están en la cota 0. Aquí lo puedo ver. El vértice 1 está en la cota 0, el vértice 2 está en la cota 0, el vértice 3 también está en la cota 0 y así. En cambio la opción manual sí me pide ingresar un valor para la elevación de todos los puntos. Voy a utilizar la opción manual. Crear puntos a partir de una polilínea en los vértices. Me pide la elevación. En este caso pues le voy a poner 10. Y seleccionar un objeto. Pues voy a seleccionar este objeto. La descripción le pongo cualquiera. Ahí ya me había creado el primer punto en el inicio. Sigo dando enter y puedo obtener los demás puntos. Enter para salir y listo.
Estos puntos están en la cota 10. Si no me creen, pues seleccionen el punto, hacen clic derecho, editar punto. O pueden darle aquí también, en la cinta de opciones contextual. Y acá nos dice, elevación 10, nos dice. Escapamos, aquí también, este está en elevación 10. Todos los puntos están en elevación 10. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la creación de puntos desde el método misceláneos. El método de intersecciones también es muy parecido. Acá les va a pedir dos distancias y dos direcciones. En la intersección de las dos direcciones me va a crear un punto. Aquí también. Habíamos visto también la opción, otra opción importante, que es la de slope. Por ejemplo, voy a crear una línea, una polilínea horizontal con F8, le voy a poner F8. Horizontal de valor le voy a poner 100, por ejemplo, o 100 le pongo. Enter. Ahí está, esta polilínea. Y voy a utilizar el comando que dice high low point, slope high low point. Este comando me va a intersectar dos pendientes. En la intersección de las dos pendientes me va a crear el punto de dos pendientes que yo le dé, que yo le indique. Me va a pedir el primer punto, pues selecciono aquí. El segundo punto, selecciono el final de la línea. En este caso me pide la pendiente del primer punto. En formato runRise, o sea, vertical, horizontal. Vertical le voy a poner que sea, a ver, 50, que sea 1,4, por ejemplo, ¿no? 1,4. 1,4. Enter. Me pide la pendiente en esta dirección del otro punto. Le voy a poner 1,4 también. 1,4. Enter. Añadir puntos, sí. Ya encontró una solución. Acá me dice New Point. Me indica las coordenadas que ha encontrado. La coordenada Z 12.5, como se esperaba. La mitad de esto es 50. 50 entre 4, 12.5. Y estos pues serían las coordenadas del punto medio de esta línea. Le voy a indicar de que sí acepto la solución. Me va a pedir la descripción del punto, le pongo cualquiera y ahí está. Ahí está el punto. Este punto se ha creado a partir de una intersección de pendientes. De la misma forma funcionan pues estos dos comandos. El comando interpolate también lo habíamos visto. Voy a crear una copia de esta línea de longitud 100. Voy a ponerlo por aquí, por ejemplo. A ver, y voy a utilizar el comando que dice interpolate. Nos pide, voy a agregar dos vértices, dos puntos cogo a los extremos. Por ejemplo, voy a añadirle aquí 10 y voy a hacer aquí también. Sí, y la elevación le voy a poner un valor de 50, le voy a poner. Ahí está. Para que se ilustre mejor, voy a modificar la elevación de este punto. Le voy a poner en el 0. Ahí está. De tal manera de que en el inicio yo tengo un punto en la cota 0 y al final yo tengo un punto en la cota 50. Voy a utilizar el comando interpolate. Nos pide seleccionar el primer objeto. Voy a seleccionar el objeto del extremo izquierdo. Nos pide seleccionar el siguiente objeto. Me pide el número de puntos intermedios. Yo le voy a poner un valor de 3. O de 4 le pongo. Enter. Me pide el offset a la derecha o a la izquierda. Le voy a poner 0. Enter. Me pide la descripción del primer punto. Le pongo TR.
ahí me va a crear el primer punto interpolado. En este caso se ha interpolado con el número de segmentos que le indiqué y ha obtenido esta solución para su cota de 10. Y así se van a ir interpolando los demás puntos en el espacio. A este le he asignado cota 10, cota 20, cota 30, 40, 50. Lo puedo ver en 3 dimensiones también. Ahí está. Ahí está la interpolación. Voy a regresar a la vista en planta. Cierro esto. Por ejemplo, puedo utilizar este comando que dice number by distance. El primer punto me pide la elevación del primer punto, le pongo 0. El segundo punto lo puedo poner por aquí. La elevación de control del segundo punto le puedo poner 50. A ver qué pasa. Voy a hacer de nuevo number by distance. Primer punto 0. Segundo punto 50. El número de puntos intermedios le puedo poner 4. Enter. El offset 0. La descripción del primer punto. Ahí está. Del segundo, el tercero y el cuarto. Listo. Hay más formas de creación de puntos, pero les he explicado los más importantes. En este caso nosotros también podemos crear un punto a partir de un punto AutoCAD. Para insertar un punto AutoCAD voy a utilizar el comando point. Voy a indicar, por ejemplo, un punto aquí, un punto acá y un punto acá. Para repetir el último comando solo con el Enter. Con el Enter puedo acceder al último comando que he utilizado. Ahora voy a modificar la apariencia de estos puntos porque no se notan. Ahí están, pero no se notan, no se ven. Voy a modificar el estilo. Voy a invocar el comando ddptype o ptype también. Enter. Le puedo poner un estilo en aspa y un tamaño de 5 unidades. Le voy a poner 2. Ok. Ahí están nuestros puntos AutoCAD. O también les llaman nodos. Nodos AutoCAD también les llaman. Nodos AutoCAD. Ahora sí voy a utilizar el comando que dice convertir AutoCAD points. Selecciono este y este. Me va a decir abajo que ha encontrado 3 elementos. Enter. Me pide la descripción del primer punto que piqué. Le pongo una descripción. Para el segundo punto también y para el tercero también. De esta forma hemos convertido puntos AutoCAD en puntos COGO. Se han creado en la cota 0 porque estos puntos estaban en la cota 0. Si por ejemplo yo creo otro punto por acá y le pongo en otra cota distinta, le voy a poner acá por ejemplo 50. Voy a ver qué pasa. Voy a crear un punto COGO a partir de un punto AutoCAD. Selecciono el punto, Enter. La descripción le pongo y nos va a salir este punto en la cota 50. Ahora sí voy a cerrar esta lámina. No. Y voy a crear una nueva. En este caso voy a utilizar el archivo que les he pasado. Es un archivo Excel. Para importar puntos, para crear puntos, una nube de puntos a partir de un archivo de puntos. Ya, entonces he creado una nueva lámina, ¿sí? Voy a importar el archivo de puntos haciendo clic aquí, donde dice herramientas de creación de puntos, ¿sí? Y voy a seleccionar el último icono que dice importar puntos. Nos aparecerá la siguiente ventana. Aquí, por ejemplo, podemos establecer
el archivo, podemos seleccionar el archivo de puntos. Voy a ir al escritorio desktop, lo guardé aquí. Aquí voy a darle All Files para que aparezcan todos los archivos que tengo en esa carpeta. Y voy a seleccionar el primer archivo que dice archivo puntos y que tiene una extensión .csv, ¿sí? Archivo dice archivo de valores separados por comas de Excel. Pero antes de seleccionar Open, voy a hacer clic derecho y voy a abrirlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la hoja de Excel en el cual nosotros tenemos data de puntos, pero la particularidad de esta data es que nos está mostrando valores separados por espacios. Aquí, por ejemplo, ven un espacio, aquí ven otro espacio. Aquí, por ejemplo, ven 1, espacio 500, espacio 1000, espacio 100, etc. Entonces, esos espacios nos indican, por ejemplo, que el primer elemento tiene un valor, una propiedad. La propiedad del primer elemento es el número de punto, puede notarse, ¿no? Porque el primer elemento es 1, el otro es 2, el otro es 3, es 4 y así. Ahora, para la segunda componente voy a asumir que es la coordenada este. Para la tercera componente voy a asumir de que es la coordenada norte, que es mayor generalmente. Para la cuarta componente voy a asumir de que es la elevación del punto, o sea, su cota. Y la última vendría a ser la descripción del punto. En este caso está entre comillas. Entonces voy a cerrar esto. No guardar, le voy a decir. Y voy a hacer clic en este botón que dice Open. En este caso nos aparece un check que nos indica de que Civil 3D ha reconocido el archivo correctamente. Aquí en la parte inferior puedo establecer un formato de puntos. El formato que yo había establecido era el P.E, N de norte, Z de cota y la D de descripción. Entonces aquí le voy a poner PENZD delimitado por espacios. Recuerden que todos los campos estaban delimitados por espacios. En la parte inferior puedo observar una vista preliminar de cómo el programa va a reconocer estos datos por columnas. Ahí está. Adicionalmente podemos hacer clic aquí en esta sección para añadir los puntos a un nuevo grupo. En este caso, si dejo desactivado esta casilla, los puntos se van a agregar automáticamente al grupo All Points, que está por aquí. Hay un grupo que se llama All Points. Aquí le voy a poner PNZD. Le voy a indicar un nuevo grupo. Voy a hacer clic aquí y le voy a indicar un nombre. Grupo de puntos le voy a poner. Ok. Dejamos tal como está esto y hacemos clic en OK. Luego escribimos ZE para traerlos a la pantalla y eso sería todo. Ya hemos importado los puntos a nuestro dibujo. En este caso, para ajustar de etiqueta voy a cambiar de escala porque se ve muy grande, se traslapan entre sí. La escala lo voy a cambiar, le voy a poner acá, le voy a poner 1.100 o 1.250, le pongo. Ahí está. 1.150. En 1.100 lo voy a dejar. Ahí, por ejemplo, ahí tengo la base de datos de todos los puntos. Podemos ingresar a sus propiedades haciendo clic aquí, clic derecho, propiedades. En esta parte nos muestra los estilos que están cargados actualmente en la lámina. Nos muestra que se ha establecido un estilo de marcador básico
y un estilo de etiqueta que me muestra la descripción del punto, la elevación y el número de punto. De hecho, yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, le puedo poner otro estilo de marcador. Benchmark, por ejemplo, le pongo. Voy a aplicar. Y habría cambiado la apariencia del marcador del punto. Por ejemplo, puedo seleccionar otro estilo. STA, por ejemplo, aplicar. Habrá cambiado. Lo mismo para el estilo de etiqueta. Aquí, por ejemplo, le pongo descripción, aplicar. Ahí está. Point number, aplicar. Lo voy a dejar tal como estaba. Basic. Ahí está, más o menos así. Pero estos estilos están predeterminados por el Civil 3D. Pero nosotros podemos crear estilos personalizados. Para crear un estilo de marcador, por ejemplo, un estilo personalizado de marcador. Por ejemplo, se me ocurre dibujar un rectángulo. Aquí. Voy a hacer clic en un extremo. Y para definir el otro vértice, voy a traer el símbolo arroba, ¿sí? Y le voy a poner -1. ¿Qué pasó? Rectángulo, pico aquí, arroba, -1. Le voy a poner 1, Shift 1. Enter. Ahí tengo, por ejemplo, un cuadrado de lado 1. Voy a dibujar dos diagonales. Aquí, por ejemplo, uno acá así y otro así. Y voy a dibujar un círculo en el centro. De radio 0.25. Si no pueden seleccionar algunos puntos es porque tienen que configurar esta parte que me dice Object Snap. Yo, por ejemplo, tengo capturado el endpoint, el centro, intersección, etc. Una vez que ya hemos dibujado esta figura, voy a traer el comando hatch. Y, por ejemplo, voy a aplicar en una región. Voy a hacer clic aquí. Aquí. Aquí y aquí. O mejor así. Vamos a dejarlo así. Aquí y aquí. Lo que voy a hacer a continuación es definir esta figura como bloque. Pueden dibujar cualquier figura, ¿sí? La idea es que se entienda. Yo, por ejemplo, he hecho esta figurita. Pueden dibujarlo un cuadrado o un círculo, ¿sí? Voy a invocar el comando wblock. En este caso se abrirá esta ventana para definir un bloque. ¿Cómo voy a definir un bloque? Por objetos, ¿sí? Voy a seleccionar los objetos. Voy a hacer clic aquí, donde dice Select Objects. Selecciono aquí. Le doy para convertir a bloque. Aquí, por ejemplo, le indico una ruta. Voy a ponerlo aquí en mi carpeta. Le voy a poner bloque. Save. Las unidades de inserción del bloque, en este caso en metros, lo voy a dejar así.
y voy a hacer clic en OK. Me dice incluir información de AutoCAD Map, sí. Y listo. Si por ejemplo yo quiero insertar el bloque con el comando insert, aquí me tiene que aparecer el bloque, ¿sí? Ahora voy a dirigirme a la casilla Settings para crear un nuevo estilo. Recuerden que toda la configuración de estilos lo voy a manejar desde la ficha Settings. Despliego puntos, estilo de punto, clic derecho, nuevo estilo. Aquí le voy a indicar un nombre, le voy a poner estilo de etiqueta. En la siguiente pestaña, marcador, puedo indicar una forma de marcador para que se muestre, para agregarlo al nuevo estilo que estoy creando. Pero estos estilos son personalizados, son los que trae el Civil. Yo quiero de que mi bloque aparezca como marcador. Entonces, para realizar ello voy a activar aquí esta casilla que dice utilizar bloque de AutoCAD como marcador. Voy a hacer clic derecho aquí en esta zona, buscar, y voy a buscar mi marcador. En este caso, el archivo que dice bloque. Abrir. Se nos debe mostrar una vista previa. En este caso no aparece. Voy a intentar de nuevo, a ver qué sale. Etiqueta de puntos. Marcador. Selecciono aquí. Bloque. ¿A ustedes les aparece la vista? O sea, en esta parte, supuestamente me debe aparecer una vista previa del bloque. Voy a definirlo nuevamente, a ver qué pasó algo al momento de definirlo. Voy a dejarlo así, sin el hatch, a ver qué pasa. WBlock, selecciono los objetos, le indico un punto base, un punto de inserción, en este caso lo voy a poner aquí, en el centro. Es posible que ese haya sido el error, es que me he olvidado de un paso al momento de definir el bloque. Voy a utilizar el comando explode para romper este bloque. ¿Sí? Aquí por ejemplo ya me lo descompuso en un cuadrado y pues acá en un círculo. Y voy a utilizar de nuevo el comando WBlock para definirlo. Aquí tengo que agregar un punto base. El punto base por ejemplo le puedo indicar que sea el centro. Aquí recién puedo seleccionar el objeto. Aquí le indico el nombre del archivo. OK. Reemplazar. Sí. Listo. Vamos a hacer un reeje. Y voy a crear el nuevo estilo. Bloque. Ahí está. Ahora sí. En información le puedo poner el nombre, etiqueta. Etiqueta de punto. Aquí por ejemplo puedo indicar el tamaño del bloque. Le voy a indicar que use una escala de dibujo. Y el tamaño le voy a poner de 1.5. En la pestaña Display le puedo agregar una capa. Le voy a indicar para la componente Marker
en la dirección, en la vista en planta, voy a agregarle una capa. Le voy a poner capa marcador. Le puedo indicar un color inclusive, le voy a poner amarillo, ok, ok y ok. El color definido por capa, el tipo de línea también por capa. El ancho de línea también le voy a definir por capa. Para la vista en model también igualito. Visibilidad, sí. El layer, mi capa. El color definido por capa. El tipo de línea por capa. Y el ancho de línea también por capa. Ahí está. Eso sería todo. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a aplicar ese estilo a los puntos que tengo en el dibujo. Voy a irme al Prospector, grupo de puntos, selecciono grupo de puntos, propiedades. Aquí en estilo de punto voy a buscar mi estilo, etiqueta de punto. Aceptar. Y ahí aparecerá nuestro estilo. En este caso podemos aumentar el tamaño. Se ve muy pequeño, ¿no? Entonces, para aumentar el tamaño, regreso aquí a la pestaña Settings, modifico aquí, editar, marcador tamaño, le puedo poner por ejemplo 3, aplicar, aceptar. Ahí está. También nosotros podemos crear un estilo personalizado de la etiqueta de punto. Para ello no vamos a utilizar esta colección Point Styles, sino vamos a utilizar esta que dice etiquetas de punto, estilos de etiqueta. Voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar nuevo. Aquí voy a indicar un nombre, estilo, por ejemplo, estilo punto, también que me muestre la coordenada norte, que me muestre la coordenada este, la cota y la descripción, que me muestre todo, todos sus componentes, toda la información en esta etiqueta, punto norte, este, cota y descripción. En la pestaña general voy a agregar una capa en la opción Label, Layer. Voy a crear una nueva capa haciendo clic aquí en este icono, nuevo. Voy a indicarle capa etiqueta. El color le voy a poner un color cualquiera, magenta o cian. Ok, ok, ok. Ahí está. Acá tenemos una vista preliminar. Inclusive podemos modificar el estilo de texto. Nos vamos a la pestaña Layout. Y aquí, por ejemplo, tengo las componentes que se muestran actualmente, que están cargados en el estilo. Tengo 3 componentes. La componente número de punto, que es esta de acá. Si yo, por ejemplo, en visibilidad le doy falso, ya no se va a mostrar. Tenemos la componente elevación, que vendría a ser este. Y la componente descripción, que vendría a ser este de acá. Entonces yo voy a crear un nuevo componente. Para ello voy a eliminar todos los que están acá. Voy a hacer clic aquí para eliminar todas las componentes. 1, 2, 3. Luego voy a agregar mi componente personalizada. Para ello despliego este icono que dice crear componente de texto. No solo puedo agregar un componente de texto, sino puedo añadir una línea o un bloque. En este caso voy a agregar una componente de texto. Y le voy a poner un nombre, le voy a poner data. ¿Sí? Voy a hacer una sola componente que me muestre toda la data. Cuando nosotros abrimos este estilo, habían 3 componentes. En este caso
voy a agregar toda la información en una sola componente. La visibilidad verdadero, si yo le pongo falso, se oculta. Y aquí, por ejemplo, voy a explicarles de lo que se trata esta opción que dice componente de anclaje. Esta componente de anclaje, por defecto, se va a añadir al feature. ¿Qué significa feature? De que esta componente, esta etiqueta, se va a anclar, o sea, va a determinar su ubicación respecto al componente marcador. Cuando me digan feature, quiere decir de que se refiere al marcador. Entonces, la posición de la etiqueta de texto va a estar relacionada o va a estar en función del marcador. Puede ser sobre el marcador, puede ser debajo del marcador, puede ser a la derecha del marcador, a la izquierda, etc. Entonces voy a utilizar el marcador como referencia para darle una ubicación a mi texto. Aquí, por ejemplo, puedo indicarle el punto de anclaje. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a seleccionar un punto en el cual mi texto se va a anclar en ese punto y se va a ubicar allí. En Civil 3D, por ejemplo, tengo 6 tipos de ubicaciones, o tengo más inclusive. Top se refiere a que se ubique en la parte superior, ¿sí? Cuando nos dicen bottom, quiere decir en la parte inferior, ¿sí? Ahí podemos ver que se ha movido a la parte inferior. A la parte inferior, ¿respecto a quién? Respecto al marcador. A la parte superior, ¿respecto a quién? Del marcador. A la parte, por ejemplo, central, ¿sí? Middle center. Se va a poner en el centro. Exactamente, se va a ubicar el texto en el centro del marcador. Los demás son variaciones, pues podemos indicarle que se ponga en la parte superior izquierda, top left, o en la parte superior central, superior derecha, etc. En este caso, yo lo quiero anclar, yo quiero anclar mi componente de texto, yo lo quiero anclar en la parte superior derecha. Entonces, si yo lo quiero anclar en este punto, yo debo utilizar la opción top right, ¿sí? Superior derecha. El texto se va a anclar en este punto, exactamente. Aquí, por ejemplo, le puedo bajar el tamaño, le puedo poner 1, ahí está. Aquí, por ejemplo, le puedo indicar el ángulo de rotación. Si le pongo 90, va a rotar. Ahí está, se va a mostrar de esta forma. Lo voy a dejar en 0. En la parte de contenido voy a agregar las variables que yo necesito, toda la información que deseo que se muestre en la etiqueta, en el texto. Esta pestaña Contents es muy importante. Aquí voy a agregar las variables. Para agregar las variables, voy a hacer clic en este botón. Y se nos abrirá el editor de la componente de texto. Voy a seleccionar todo, clic derecho, Select All, y voy a borrarlo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda tengo todas las propiedades, todas las variables. ¿Sí? Estas variables tienen un valor almacenado para cada punto. Yo, por ejemplo, en la primera línea voy a almacenar el valor point number. Para agregarlo voy a hacer clic en este botón, en la flecha. Ahí está. Podemos ver que se ha agregado la variable. Le voy a hacer un espacio. Y a continuación voy a agregar la otra variable que dice raw description. Para que me muestre al costado del número de punto la descripción del punto. Raw description. Voy a hacer clic aquí. Eso sería en cuanto a la primera línea. Ahora voy a hacer un enter para agregar una segunda línea. Aquí, por ejemplo, voy a agregar la coordenada norte, ¿sí? Norte. Entonces voy a escribir n mayúscula, 2 puntos, espacio, y voy a almacenar la variable que dice norte. Le voy a poner una precisión al centésima y voy a agregarlo haciendo clic aquí en la flecha.
Enter. En la tercera línea voy a agregar el propiedad modifico la precisión, lo agrego, Enter. Y finalmente la cota, le voy a poner Z, 2 puntos, espacio. Y la propiedad que voy a añadir es la propiedad Point Elevation. La precisión le voy a poner al centésimo, voy a hacer clic aquí. Por ejemplo, le puedo añadir el sufijo de las unidades en metros, metro, aquí también, metro, y listo. Una vez que ya hemos realizado ello, vamos a justificar todo el texto. Voy a hacer clic derecho, Select All, y en formato voy a hacerle una justificación a la izquierda. Voy a hacer clic en OK. Y fíjense en la vista preliminar cómo se muestra. Ahí lo podemos tener. Más o menos la data de cada punto se va a observar de esta forma. Ahora, en este caso, el texto respecto a qué posición del texto se va a anclar al marcador. Aquí en la pestaña Attachment me dice que se está anclando respecto al punto medio del texto. Es decir, de que este punto medio de la componente texto coincide con esta componente que dice punto de anclaje. O sea que en esta parte nosotros definimos de que mi punto de anclaje es aquí, ¿cierto? Pero ese es para el marcador. Para la etiqueta mi punto de anclaje es el punto medio central, es por eso que estos dos coinciden. El punto medio central del texto está coincidiendo en este momento con el punto superior derecho del marcador. Entonces, para que se vea de una forma más ordenada, yo voy a cambiar este punto de aquí por el punto superior izquierdo, de tal manera de que este punto coincida con este, ¿sí? Entonces yo le voy a indicar de que este punto me lo mueva aquí. Voy a seleccionar el top left. Por parte del marcador se va a anclar en este punto y por parte del texto se va a anclar en este punto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay un pequeño espaciamiento. Supuestamente debería coincidir este punto con este punto. Esto sucede porque tenemos aquí activado un valor en la casilla gap, que es un pequeño desfase que le ha puesto el civil. Si yo le pongo el valor de 0, obsérvese los cambios. Ahí está, ahora sí coincide. Ahora, por ejemplo, voy a tantear un valor para que se muestre en armonía con el tamaño del marcador. En este caso el marcador tiene un tamaño de 3. Y acá me muestran pues 4 líneas. Entonces más o menos le voy a poner 0.5. 0.6 le pongo. Ahí está. Voy a agregar un desfase en el eje X para que no esté tan junto al marcador. Voy a agregar un desfase aquí. Le voy a poner por ejemplo 1. ¿Ven? Que se ha corrido, 1. Le voy a poner, por ejemplo, 0.5. Lo mismo para el eje Y. Si yo agrego un valor, por ejemplo, va a subir. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar en 0. Y, por ejemplo, yo deseo que la primera línea se muestre de otro color. Entonces, para lograr ello, yo aquí, por ejemplo, el color lo tengo definido por capa. Como la capa le he puesto color cian, el texto se va a mostrar también en color cian. Pero yo lo puedo modificar también el color desde aquí. Desde el panel Contents, me voy a formato, selecciono la primera línea y aquí le cambio de color, red. Ok. La primera línea habrá cambiado a color rojo. Aquí le ponemos por capa, color por capa. Ok. Y eso sería todo, básicamente. Vamos a dar aplicar y aceptar.
Obsérvese que mi estilo se ha agregado a la colección estilos de etiqueta. Ahí está. Del panel Tool Space. Ficha Settings. Ahora voy a aplicarlo. Voy a irme al Prospector, grupo de puntos, clic derecho, propiedades. Aquí le voy a poner mi estilo. Aplicamos y aceptamos. Y ahí está mi estilo. Esto nos ayuda bastante para mejorar la presentación de nuestros trabajos con Civil 3D. De repente un proyecto, un plano, nos ayuda bastante. Cabe resaltar de que este marcador es personalizado, o sea, podemos hacer cualquier dibujo, lo definimos como bloque y lo podemos utilizar como marcador. En cuanto a los estilos de etiqueta, hay que tener en cuenta las ubicaciones de los textos respecto al marcador, a la componente marcador. Y podemos agregar las variables para cada punto. Eso sería todo en cuanto a la creación de estilos, de punto y etiqueta. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar los datos de todos los puntos que están cargados en el dibujo en una tabla? También Civil 3D tiene una opción automatizada que me crea una tabla con toda la información de los puntos. En este caso, hacer una tabla en forma manual con esta cantidad de puntos sería muy laborioso. Pero Civil 3D, con un botón, lo puede hacer de forma sencilla. Voy a irme a la opción que dice Settings, ¿sí? Y voy a crear primero un estilo de tabla. En este caso, Civil 3D tiene precargado dos estilos de tabla por defecto. Voy a utilizar primero un estilo precargado de Civil 3D, ¿sí? Y después voy a crear una tabla personalizada. Primero selecciono un punto cualquiera. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Observarán de que la cinta de opciones ha cambiado. En este caso me muestra la cinta de opciones contextual. Y voy a hacer clic aquí en la primera casilla que me dice añadir tabla. Aquí nos abre la siguiente ventana para la creación de tabla de puntos, ¿sí? El estilo, pues como no he creado un estilo, solo me aparecen estos dos. Voy a indicarle que sea este estilo, PNZD, Format. En esta parte voy a añadir un grupo a la data de la tabla. Voy a hacer clic aquí. Y voy a seleccionar grupo de puntos. Hago clic aquí y selecciono grupo de puntos. OK. Me va a indicar de que he seleccionado un grupo de puntos para que se muestre en la tabla. En esta zona me muestra opciones para poder mejorar la presentación al dividir una tabla. Acá dice Split Table, dividir tabla. En este caso voy a desactivar esta opción, ¿de acuerdo? Después lo voy a mostrar con mayor detalle. Y en esta parte me dice, me pregunta establecer el carácter de la tabla. La tabla puede ser de carácter estática o dinámica. ¿Qué significa ello? Si yo le pongo en dinámico, cualquier cambio que yo haga en la base de datos de los puntos se reflejará en la tabla automáticamente. Es decir, de que la tabla se va a actualizar conforme haga esos cambios. Pero si yo le pongo estático y modifico algún punto, estas modificaciones no se van a mostrar en la tabla. Entonces yo le voy a poner en esta opción dinámico. Y voy a hacer clic en OK. Y aquí, por ejemplo, me indica picar un punto del dibujo para agregar la tabla. Voy a hacer clic aquí. Y ahí tenemos nuestra tabla de puntos. Voy a moverlo un poco para que se vea. Voy a moverlo por aquí, por ejemplo. Sí, es una tabla grande. Tengo bastantes puntos actualmente en el dibujo. Hacer esto manualmente sería muy laborioso. Entonces nosotros podemos exportar un reporte de toda la base de datos de los puntos que tenemos.
Estos puntos se están ordenando actualmente, están ordenados en base a la primera columna, que dice el número de punto. Aquí me muestra el punto 1 en la fila 1, el punto 2 en la fila 2 y así. ¿Sí? ¿Se puede dividir la tabla en varias? Sí. Por ejemplo, para dividir la tabla, hago clic en la tabla y voy a ingresar a la opción Table Properties. Aquí voy a activar esta opción que dice dividir tabla. Esto lo hago para mejorar la presentación, pues no sería conveniente presentarlos de esta forma. Voy a hacer clic aquí y voy a seleccionar Table Properties. Activo aquí donde dice Split Table. Y en esta parte voy a indicarle el número máximo de filas que puede tener una tabla. Voy a indicarle el valor de 20, por ejemplo. Aquí me muestra el número de tablas por columna o fila. En este caso yo estoy ordenando la tabla horizontalmente, across. Es decir, de que mi siguiente componente se va a añadir a la derecha y el otro a la derecha y así. Completa 20 filas, a la derecha se va a la derecha, completa 20 filas, se va a la derecha y así. Entonces yo lo voy a ordenar de este modo. Split Table. Añado aquí 20 filas como máximo. El número máximo de tablas por fila le voy a poner 5. Otra cosa, una vez que llegue al número 5, ya no va a crear el número 6 a la derecha, sino se va a ir hacia abajo. ¿Sí? Y así hasta completar 5, y luego se va a ir hacia abajo y así, hasta completar la matriz de tablas. En este caso me dice para añadir un offset. Este offset es la distancia entre tabla y tabla. Le voy a poner un valor de 10, por ejemplo. Voy a hacer clic en este botón para aplicar los cambios. Lo dejo en modo dinámico y voy a hacer clic en OK. Y ahí puedo obtener la división de las tablas. Ha creado 5 tablas en la primera fila y ya no puede crear el sexto, porque yo le he dicho que solo puedo crear 5 tablas en una fila, entonces se va abajo. Y así completa los 5 y se va abajo, y así. Pero nosotros podemos crear un estilo de tabla también. Aquí, por ejemplo, nos muestran los encabezados y el título, nos muestran en inglés. Lo cual no sería muy conveniente, puesto que estamos en el Perú. Voy a crear un estilo. Voy a hacer clic en Table Styles. Nuevo, ¿sí? Nuevo estilo. Y aquí voy a agregar un nombre. Voy a ponerle estilo de tabla. En las propiedades de tabla nos muestra estas opciones, en la cual la primera opción es para ajustar los textos automáticamente por columnas. La segunda opción es para mantener la orientación de la tabla. La tercera y la cuarta opción tienen que ver con la división de tablas. Si yo activo aquí, quiere decir de que cuando yo divido la tabla, esta tabla repetida, o mejor dicho, toda la matriz de tablas, en toda la matriz de tablas va a aparecer el título. Si yo desactivo esta opción, en toda la matriz de tablas no va a aparecer el título. Entonces lo activo para que aparezca el título. Y lo mismo para los encabezados de cada columna. Si yo hago clic aquí, cuando yo haga la matriz de tablas, me va a aparecer también estos encabezados. En esta parte me dice para ordenar la tabla, Sort Data. Y yo quiero que me ordene la tabla respecto a la primera columna, el número de punto. Yo quiero que me ordene en forma ascendente, es decir, de que primero en la primera fila me va a mostrar información del primer número, del punto con número 1, del punto con número 2, del número 3 y así. Entonces activo aquí Sort Data y le digo que me ordene los datos de la tabla respecto a la primera columna, a la columna número 1, que es el número de punto.
en forma ascendente. Aquí, por ejemplo, puedo establecer los tamaños de texto para el título, para los encabezados, header, y para la data. En este caso, para el título le voy a poner un tamaño de 1.5, por ejemplo. Para los encabezados le voy a poner 1.2. Y para la data le voy a poner de 1. Aquí nos muestra un esquema, una estructura de la tabla. Podemos editarlo. Esto dice Point Table. Voy a cambiarlo haciendo doble clic. Haciendo doble clic puedo cambiarlo. Puedo ponerle, por ejemplo, cuadro de datos técnicos. Selecciono todo, justificación al centro, color. Le puedo poner un color amarillo o definido por capa. Por capa le voy a poner, ¿sí? Por capa. Ok. Aquí, por ejemplo, también modifico esto, que dice, esto es el número de punto. Número de punto. El color lo voy a definir por capa. Ok. Descripción. O le voy a poner DSC para abreviar. Selecciono todo, defino por capa. Ok. Aquí también. Ok. Cota. Entre paréntesis le voy a poner metros. Selecciono todo, me defino por capa. Ok. El norte. Selecciono, defino por capa. Ok. Y finalmente el este. Selecciono todo y defino por capa. Una vez que ya hemos editado los encabezados de cada columna, voy a ordenarlo de esta forma. Voy a poner aquí la coordenada norte, lo voy a desplazar hacia este lado, luego la coordenada este, a este lado, la cota, a este lado y finalmente la descripción. Voy a hacer clic en aplicar para no perder los cambios, ¿sí? Para no perder los cambios que haya realizado. Aquí, por ejemplo, en la primera fila me muestra cuál va a ser el ancho de la columna. En este caso se va a ajustar de manera automática con el texto. Pero yo le puedo poner un valor. Puedo hacer clic aquí y puedo establecer este valor en forma manual. Lo voy a dejar en automático. Y finalmente en la otra fila nos muestra las variables que se han añadido a cada columna. En este caso, para la fila número de punto, contiene la variable point number. La fila norte, el encabezado norte, contiene la variable norte. Aquí, por ejemplo, le voy a cambiar la precisión, le voy a poner al centésimo. Y para aplicar los cambios voy a hacer clic en la flecha. Si ustedes se olvidan de hacer clic en la flecha y simplemente le dan OK, los cambios no se van a aplicar. Ahí está. Entonces, para aplicar los cambios voy a seleccionar al centésimo, voy a hacer clic aquí y voy a hacer clic en OK. Y de igual forma para la coordenada este. Para la cota también. Y para la descripción, bueno, en este caso tiene almacenado un valor raw description. Ok. En la pestaña display voy a asignar capas a cada componente. Pero antes de ello voy a desactivar la visibilidad de estas componentes fill. Estas componentes fill nos muestran un relleno para cada cuadrícula. Entonces, yo quiero que mi tabla no tenga rellenos, no tenga colores en cada celda. En este caso voy a seleccionar
área de relleno para los títulos con la tecla Shift, área de relleno para los encabezados y área de relleno para la data. Selecciono el primero con la tecla Shift, selecciono el último y los desactivo aquí. En esta parte voy a añadir una capa. En este caso, para todos los bordes voy a utilizar una capa que me diga bordes. Le voy a poner bordes. El color le voy a poner color amarillo, por ejemplo. Ok, ok y ok. De igual forma, para todos los separadores le voy a poner la misma capa. Para los textos voy a crear una nueva capa llamada texto. El color le voy a poner green. Ok. Selecciono el último. Selecciono las tres componentes de texto. Hago clic aquí y selecciono texto, mi capa texto. Ok. En el caso para definir los colores lo voy a definir por capa. Selecciono la primera componente con la tecla Shift, selecciono la última componente. En la pestaña color lo defino por capa. De igual forma para tipo de línea, por capa. El ancho de línea también lo voy a definir por capa. Esto es en cuanto a la vista en planta, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Para la vista en model lo voy a dejar tal como está, no voy a hacer ningún cambio, pero en la vista en planta sí voy a hacer esta configuración. Realizados estos cambios, voy a hacer clic en aceptar para guardar el estilo. Automáticamente se agrega nuestro estilo a la colección Table Styles. Ahora voy a crear la tabla. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Aparece nuestra cinta de opciones contextual. Hago clic en añadir tabla. Aquí elijo mi estilo de tabla, estilo tabla. En esta parte añado un grupo de puntos. Aquí voy a hacer clic para dividir la tabla de frente. El número de filas, 20. Le voy a poner 5. El offset le voy a poner 20. Se van a ordenar la tabla de forma horizontal. Y el carácter de la tabla dinámico. Voy a hacer clic en OK. Pico un punto y se habrá creado la matriz de tablas. Listo para el plotter, listo para mandar al plotter. Ahí está. Están ordenaditos. En este caso yo le he indicado al programa que me ordene las filas respecto a la primera columna, a los datos de la primera columna, en forma ascendente. Y eso sería todo en cuanto a la creación de tablas. Voy a guardar el archivo. Voy a hacer clic aquí en Save. Voy a seleccionar escritorio. Voy a ubicar mi carpeta. La voy a poner como estilos. Estilos de etiquetas y tablas. Le voy a hacer clic en Save. Creo que ya estamos sobre la hora. ¿Sí? ¿Lo dejamos ahí? Ya. Voy a dejar el taller ahí por el momento. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a lo que acabo de explicar. ¿Sí? ¿Las tablas se puede ponerle para que tengan una dimensión fija, de esa forma que todas las tablas tengan el mismo tamaño? Ah, cierto. Te refieres a las columnas, que todas tengan el mismo tamaño. Claro, o sea, para que todas, porque como se ve ahí, es un poco como... Claro. Lo que sucede es que este punto tiene una descripción muy larga. Entonces, acá Civil 3D está calculando el ancho de esta columna en forma automática. Pero yo lo puedo modificar también.
voy a hacer, por ejemplo, clic aquí. Automáticamente se seleccionan todas las tablas porque todo esto se comporta como un objeto, ¿sí? Y voy a hacer clic derecho y voy a ingresar al estilo, a las propiedades del estilo de la tabla. Editar estilo de tabla. Aquí, por ejemplo, el que me está descuadrando es este de acá, la última columna. Voy a indicarle un valor. Aquí, en forma manual, le voy a poner un valor. Le voy a poner 20, por ejemplo. Aplicamos. Aceptamos. Y en la última columna, pues, será un poquito más ancha, ¿no? Esta opción también me permite modificar los tamaños de las demás columnas, ¿no? Estas se comportan de manera independiente para cada columna. Aquí podemos modificarlo. Tenemos que editar el estilo de la tabla nada más. Editamos el estilo de la tabla y ahí tenemos los resultados. Estas descripciones que ven aquí que son muy largas son las que me están descuadrando, ¿no? Pero si estas descripciones fueran más cortas, todas las tablas se verían en armonía, ¿no? Se respetaría, pues, todas las tablas tendrían el mismo ancho, ¿no? La misma longitud. Es básicamente por esto de acá, que no cuadra la matriz, ¿no? Está así un poco desordenado, ¿no? Pero ahí se tendría que modificar, Adrián, ¿sí? Hace rato pusiste que el offset entre una y otra deberían ser 10, si no me equivoco. Ya. ¿A partir de dónde se mide ese offset? Porque, por ejemplo, ahí en lo que veis en pantalla nada más, se ve que algunas están más pegadas que otras. Por ejemplo, hay unas que están bien pegaditas y hay otras que están bien separadas. Si hay un offset, no debería respetar esa misma distancia. Lo que pasa es que creo que no lo he actualizado. O sea, al momento de yo moverla, la longitud de esto, ¿no? Ajá, se ha desplazado, pues. Creo que esto se puede también actualizar, ¿no? Voy a hacer clic aquí, Table Properties, y voy a hacer clic aquí para actualizar los cambios. De repente con esto se soluciona, ¿no? ¿Ok? No ha sido eso. Ahí queda. Tendría que volver a crear la tabla. De repente regen, no sé, a ver, regen. No, nada, ahí queda. Ya. Hay que volver a crear la tabla nada más. Es un paso nada más. ¿Alguna otra consulta? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.